Buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y desde Chile estamos en contacto con el doctor Antonio Piñero, que está en España. Le damos nuevamente la bienvenida. ¿Cómo está nuestro querido profesor? Yo estoy estupendamente. No me quejo, sin queja alguna. Y estando con ustedes, mejor todavía. Usted sabe que lo queremos mucho en Investigando la Historia, ¿cierto? Cierto, lo sé. Y como el amor es recíproco o no lo es, bueno, sí, puede ser un amor romántico y desesperado cuando no es, pero esta vez es lo que los griegos llamaban filia, que está unido la amistad con la filiación, con todo junto, era mucho más, ¿cómo diría? Más comprensivo, tenía más matices. Así que yo me encuentro a gusto con ustedes, lo saben. Mm. Antonio, le pedí a los amigos del grupo de WhatsApp de Investigando la Historia que dejaran alguna pregunta, alguna duda respecto a la Navidad, a la Biblia. Entonces surgieron un par de preguntas de parte de los amigos. Por ejemplo, Pía pregunta, me gustaría saber los concilios en los cuales se fue asentando la fecha de nacimiento de Jesús y en base a qué llegaron a esos consensos. En el fondo, la historia real detrás de la fecha de nacimiento. Vale. Respecto a los concilios, diré que no lo sé, porque es, como sabéis, los que nos dedicamos a una época tenemos orejeras. Y yo me dedico al siglo primero antes, judaísmo en lengua griega, siglo primero y segundo después, literatura cristiana primitiva, y lo de los concilios, que son muy tardíos, eh, serán muy tardíos, debo confesar que no lo sé. Y creo que es lo más honesto decirlo. Solo puedo decir que la asimilación de la Navidad con la fecha del sol invicto, el sol invicto es Apolo, Zeus, Apolo, Febo, Apolo y Zeus, es una fecha del solsticio de invierno, pasado unos días, el solsticio de invierno, al menos en el hemisferio norte, es ahora el 21 de diciembre, pero tarda unos días en sentir el ser humano que tiene un minutito más o un poquito más, ¿no? Y entonces la fecha del vencimiento de las tinieblas del sol invicto es el 24 de diciembre. Pero eso tiene que producirse en una época relativamente tardía, en el momento en el que a partir de finales del siglo IV hacia el 380, el emperador Teodosio I el Grande declara lícita, la única lícita, la única religión lícita, no Constantino. Constantino solo, en todo caso, permitió con otras religiones, pero la única lícita es de Teodosio I el Grande, que por cierto era hispano, es de Hispalis, Sevilla, lo mismo que que Trajano, ¿no? Son los dos emperadores hispanos más importantes. Pues bien, en ese momento la Iglesia necesita recoger en su seno a un montón de paganos que se conviertan por necesidad social. ¿Y sabes lo que hace la Iglesia? Asimilar todas las fiestas que puede, transformándolas de modo que encajen dentro del ideario cristiano. El sol invicto, Febo Apolo, pero diría un cristiano del siglo V. Pero vamos a ver, ¿quién es el verdadero sol de nuestras vidas? ¿Quién es? Pues Jesús. ¿Quién es el que venció las tinieblas de la muerte y la resurrección? Pues Jesús. Pues la fiesta del sol invicto es la fiesta de Jesús. Y a partir de ahí es cuando empieza y ya me meto en un terreno que ya no conozco, pero a partir de ahí empieza la asimilación de la Iglesia. O, por ejemplo, otro caso que ese sí que es muy conocido,
la gran madre, la Isis, ¿no? O Demeter, que es la gran madre de los cielos. Pues como no tenemos devoción a la Virgen María en los siglos segundo, tercero y devoción popular, ¿eh? Yo no digo que no haya textos y todo esto, pero en devoción amplia y popular en el siglo III no hay. Es evidente que a partir de un momento también las figuras de Demeter, diosa madre, e Isis, reina del cielo, de las estrellas, madre o esposa del Salvador, de alguna manera, la madre de Perséfone, la esposa de Osiris, es evidente que todos esos encajan perfectamente con la Virgen María. La Pero la figura de... fecha no lo sé. Ahora, Y hay... no sé si te parece poco, pero lo Sí, siento. no, está bien. Pero cuando menciona Isis, la reina de los cielos, también en el panteón sumerio a Inanna también se le menciona como la reina de los cielos. Sí, claro. ¿Tiene también algo que ver? Evidentemente que tiene que ver. Ya siempre he dicho que la relación del ser humano con la divinidad o con el mundo superior o con la ultratumba se compone de relativos pocos elementos. Creo que ya lo expliqué alguna vez y Claro. si no, lo puedo repetir. Los elementos del cuento están estudiados morfológicamente. Y todo cuento tiene una serie de elementos que son pocos, pero pueden llegar hasta 30, que es el bueno y el malo, el héroe, la heroína, el casamiento, las dificultades, el naufragio, el robo, los piratas. ¿Comprendes? Hay una serie de motivos. Pues bien, en la morfología del cuento hay, creo yo, muchos más motivos que en la morfología de lo que la mente humana forma. Tiene muchas maneras, pero las esenciales de relacionarse con Dios, con la ultratumba, son unas cuantas, pongamos 8 o 10, con lo cual no es necesario copiar. Cada elemento religioso puede, por su propia aspiración y ser humano, el miedo a la muerte, el deseo de la trascendencia y todo eso, los poderes de los astros, son cosas universales. O sea, que tú encuentres paralelos sumerios, acadios, neobabilonios o babilónicos antiguos del 2800 antes de Cristo, del 3500 antes de... Pero eso es lo normal. Las religiones no necesitan copiarse para tener los mismos elementos. Ahora, en el caso de la religión cristiana sí hay asimilación positiva. Quieren tomar a los paganos y que no cambie. Digamos, bueno, antes creías en Isis, bueno, pues ahora en la Virgen María, y antes creías en Demeter, bueno, pues ahora en la Virgen María y todo junto, la estrella, capítulo 12 del Apocalipsis, la reina de los cielos rodeada de 12 estrellas, que es muy judío. Todo eso es muy judío, ¿no? Hasta en el Génesis con José sale las estrellas y que él se considera como un personaje superior a sus hermanos, ¿no? Es decir, son cosas que se repiten sin necesidad de copiarse, salvo que veas que hay una relación directa y que tú puedas establecer literaria e históricamente una relación directa. Entonces, magnífico, miel sobre hojuelas. Nadie niega en los historiadores que la religión cristiana amalgama y sincretiza, sincretismos, es la idea de un pueblo cretense que se junta con otro pueblo porque va creciendo. El sincretismo es que se juntan ideas que van creciendo y que se van encontrando uno al lado del otro. Nadie niega que el cristianismo es sincrético. Por lo tanto, toma un montón de ideas. Yo no sé si alguna vez he dicho, pero sí lo he empleado, la imagen del cristianismo como el gran lago.
en el que fluyen muchos afluentes, se mezclan las aguas, luego ese lago se transforma en un río, afluentes antes pequeñitos en la montaña, luego se transforma en un río distinto, el agua es distinta y es igual a la vez. Es distinta y es igual. Pues eso pasa con el cristianismo. En fin, podríamos hablar mucho más, pero Sí. yo creo que es suficiente. Según lo que también he leído de lo que tú has escrito, Antonio, Jesús debía haber nacido el año 7 antes de Cristo. Sí, eso sí. Bueno, debía de haber nacido. Sospechamos, según la cronografía habitual del Imperio Romano. ¿Y por qué? Yo sí dije, Jesús nació antes de Cristo. ¿Te acuerdas esa frase curiosa? Jesús nació antes de Cristo. ¿Por qué? Pues porque Mateo y Lucas coinciden en que Jesús nació en la época de Herodes el Grande. ¿Y cuándo murió Herodes el Grande? El 4 antes de Cristo. Sí, acá lo tiene. ¿O no? Luego, entonces, es evidente que Jesús, que tenemos un desfase. Ahora, yo no afirmo que sea el 7, ni que sea el 6, sino afirmo que si también hacemos caso, que ya es mucho decir, a los evangelios Mateo 1:2, Lucas 1:2, que ya es mucho decir, si hacemos algo de caso, porque coinciden entre sí esos dos evangelios de la infancia tan diferentes, y si vemos que, no sé, si hay algo detrás de la huida a Egipto, que también es dudosísimo, pues tuvo que pasar un cierto tiempo. Por eso digo, es posible que Jesús naciera el 4, el 5, o el 6, o el 7, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Lo mejor es volver a decir, lo ignoramos. O ya sabes que yo distingo muy bien entre ignorancia y misterio. Los creyentes suelen hablar de misterio. Los que somos independientes hablamos de ignorancia. Ignoramos e ignoraremos mientras no aparezcan nuevas fuentes. Y otra cosa, a propósito de esto que tú decías, yo creo que lo digo en el libro, en el libro gordo, en los libros del Nuevo Testamento, y lo digo en esa historia o narración sobre el Jesús apócrifo, la vida de Jesús según los evangelios apócrifos y según los canónicos, afirmo, y esto puede resultar un poco duro para algunos, que los evangelios en los que se basa la Navidad pertenecen muy claramente, Mateo 1:2 y Lucas 1:2, pertenecen muy claramente al género legendario, son leyendas. Y leyendas muy dispares. Y entonces, ¿qué podemos sacar de ahí? En realidad, si tú en tu canal y todos los amigos de Investigando la Historia habláis de la historia estrictamente, debemos confesar que nos estamos metiendo en terrenos pantanosos. Hipótesis. Hipótesis. Esto es, bueno, historia antigua, hipótesis, pero más o menos verosímil. Tú sabes que José Montserrat, el que ha editado en el libro gordo, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, y yo he editado el Evangelio de Lucas y comentado los dos. José Montserrat es mucho más crítico que yo. José Montserrat afirma que todo el Evangelio entero y todos los evangelios pertenecen a la literatura legendaria y que son poquísimos los datos históricos. Y ya lo he dicho, que él reduce en un libro muy famoso toda la imagen de Jesús en poquísimas páginas
y lo denomina el Galileo armado. Con lo que yo no estoy de acuerdo porque es demasiado estético. De esto hemos hablado él y yo amistosísimamente muchas veces. Pues ahora pongámonos no solo en la Pasión y en los Evangelios, sino en Mateo y Lucas al principio. Son más legendarios todavía. Y ahora viene la frase que quizás, en fin, que me perdonen, pero yo no quiero ofender, pero estoy convencido de que los evangelios apócrifos comienzan dentro del Nuevo Testamento. Es decir, en los añadidos Lucas 1:2 a Lucas y Mateo 1:2 a Mateo. Ajá. Esos son realmente materiales tan legendarios que podrían estar perfectamente dentro de los evangelios apócrifos, que son posteriores. Pero también he dicho, históricamente, si la crítica literaria dice que Mateo se escribe en torno al 85 y Lucas en torno al 90, y resulta que Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2 se le pegan después, ya nos metemos en el siglo II. Ajá. Y meterse en el siglo II, pongamos 110 o algo así, que no sabemos quién lo pegó, ¿Quién pegó? ¿Tú sabes cuántos años hay desde ese momento hasta la muerte de Jesús, no? Muchas décadas. Pues 80, 90 o 100 años. Y no había periódico, ni radio, ni televisión, ni archivos, sino solamente una fe fuerte. O sea que ahí tenemos muchas dudas históricas. Seamos totalmente honestos. Yo estoy convencido de que la Navidad, de que no se puede hablar mal de la Navidad en cuanto que es el sentimiento del pueblo cristiano. Los belenes y los pesebres. Claro, la tradición. Es una tradición venerable. En fin, a mí me cuesta mucho decir que tienen una base histórica débil, pero yo creo que la mayoría de los investigadores católicos lo aceptan. Pero hay ahí un desnivel fuerte entre lo que es la tradición popular que alimenta por una parte la Iglesia y lo que los mismos teólogos de la Iglesia enseñan en sus escritorios privados, en sus artículos científicos y en las escuelas altas, en las altas escuelas de teología o seminarios de teología muy elevados o facultades de teología. ¿Te das cuenta? Sí. Hay un desnivel y la Iglesia lo fomenta. Por ejemplo, yo pienso criticar alguna vez. Si un investigador católico afirma que para estudiar el pensamiento del Jesús histórico, pues no puede basarse en cosas de Pablo y, entre paréntesis, dice, bueno, y menos, no puedo admitir que Primera, Segunda Timoteo y Tito sean de Pablo. No puedo admitirlo. Entonces yo digo, oiga, ¿usted se da cuenta de lo que dice? Eso es un cambio de paradigma. Usted lo defiende en su libro científico y, en fin, todos aplaudimos. Magnífico. Pero ¿no ha caído usted en la cuenta de ese desnivel cuando alguien en un sermón dice, o al principio en la misa dice, lectura de la carta de San Pablo a Timoteo? Ahí hay un desnivel. La Iglesia está permitiendo, ¿no?, que se diga que eso es de San Pablo, cuando luego la misma Iglesia permite que sus teólogos digan que no es de Pablo. Lo mismo pasa con los evangelios. Los evangelios de la infancia, Navidad, son canónicos. Es decir, ya pertenecen a la lista de libros sagrados. Y eso no hay quien lo eche marcha atrás. Seguro.
Ajá. La historia no puede volverse atrás, pero el que sea canónico no quiere decir que sea estrictamente, ¿ves cómo ocurre? Pues, en síntesis, con Mateo y Lucas 1-2, lo que pasa con primero, segunda Timoteo y Pablo. Yo tengo una duda, me gustaría preguntártela y, bueno, es mi duda, pero quiero conocer tu opinión. Luego de estos estudios, las ciencias bíblicas, lo que es la crítica textual y todo esto que permite entender la Biblia de manera tan profunda, ver qué es lo que es histórico, qué no. Luego de entender todo eso, ¿cómo es posible que una persona pueda por ser seguir creyendo en Jesucristo? O que crea que Jesús muere, resucita y hoy en día nos cuida en el cielo como un Dios. Ya después de leer todo este material. Yo Bueno, siento en lo personal que la fe choca con este lado de las ciencias bíblicas, que luego de entender las ciencias bíblicas, ¿cómo sigue siendo cristiano? bueno, se puede, tienes razón, sin duda alguna hay también un desnivel, ¿no? Una distensión, un abismo entre una cosa y otra. No es una duda, ¿eh? Lo tuyo es casi una certeza. Y a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo puedo pensar, pero curiosamente hay mucha gente que me lee y dice, pues no afecta para mi fe, porque yo sé separar lo que es la fe de lo que es la ciencia. Yo no Exacto, sí. puedo. Es decir, ¿cómo puedo yo mantener que creo en el Jesucristo, como tú decías, Uh-huh. con el componente del Cristo de la fe, si la parte primera de ese vocablo, Jesucristo, el Jesús histórico es totalmente distinto a lo que me dicen, al ir al fondo, a lo que me dicen los evangelios. Yo no lo comprendo, pero yo no me meteré nunca con esa persona. Es decir, es que la persona, yo puedo discutir las ideas, porque no son objeto de derechos, pero yo no puedo meterme con la persona, porque la persona que es la que tiene esas ideas, sí es un sujeto de derecho. ¿Ves la diferencia, no? Las ideas están para discutirlas, para cambiarlas por otras y tal, pero si tú tienes esas ideas, yo no diré, yo no respeto tus ideas, pero no tiene que ver con tu persona. A ti como persona te respeto al máximo, pero discuto tus ideas. Y entonces, al discutir las ideas, caigo en esa misma confusión que te pasa a ti. Digo, ¿cómo es posible? Bueno, pues respondo, hay gente que dice que es posible. Y como esas personas son sujetos de derecho, máximo respeto por mi parte. Uh-huh. Para ello es posible. Sí, tú y los que nos oyen, creo que hay una diferencia bien clara, ¿no? Entre ideas y personas. Las ideas, repito, no son sujetos de derecho. Y las personas son sujetos de derecho. Hay que respetar a las personas, pero las ideas están para discutirlas, para examinarlas, para cambiarlas por otras, ¿no? Para reforzarlas, lo que quieras, pero dejando intacta a la persona. Yo creo así. Ajá. Y bueno, es bien común dentro del cristianismo escuchar de que ¿por qué el cristianismo es la religión verdadera y otras no, disculpa, otras no? Porque la historia se divide en dos, antes de Cristo, después de Cristo, y todos nos regimos por ese calendario. Sin embargo, este grupo de personas desconoce que en la actualidad en el mundo hay más calendarios. Hay países que se rigen por otro calendario y no el de antes de Cristo, después de Cristo. Muy bien, evidente, ¿eh? Y ahora estamos, sí, eso es lo que dices, es una cosa totalmente evidente. Ahora, ten en cuenta que las raíces históricas de Europa son totalmente cristianas. Entonces se ha impuesto y a partir de la imposición
por medio de la historia de gente que desde siglos atrás era creyente, eso se ha extendido a todo el mundo. Es como si tú me dices, un ejemplo parecido, oiga, si ahora la Unión Europea en la Unión Europea ya no está dentro Inglaterra, el Reino Unido, ¿no? Por el Brexit. ¿Por qué seguimos empleando el inglés dentro de la Unión Europea como lengua oficial? Si ya el Reino Unido no está dentro de la Unión Europea, pues porque es un fenómeno cultural, porque el inglés es la lengua mundial de los negocios, se ha impuesto, suerte para ellos, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso se puede ser cristiano cultural y entonces adoptar este calendario, y los demás que tienen el calendario chino y otros calendarios, pues para entenderse con nosotros, pues utilizan dos calendarios, el suyo y el occidental. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Europa, incluso Rusia, que es, aunque ahora sea agresora, pero Rusia es cristiana, es blanca, tiene una lengua indoeuropea, totalmente pariente, hermana del latín y del griego. Aunque se extienda el país hasta Vladivostok, ¿no? Pero es que es muy potente. Toda esa mezcla de la América de lengua hispana o no hispana, ¿no? El norte, ¿no? Gran Bretaña, Europa, y luego Rusia, que llega hasta Vladivostok, que son cristianos también, y blancos e indoeuropeos. Oye, eso es una masa inmensa de gente que son, al menos culturalmente, cristianos. Tiene tanta potencia como el inglés. El inglés se impone porque es útil. Pues antes de Cristo y después de Cristo se impone porque es útil. Claro. Pero ahora estamos, algunos se burlan un poco, pero por respeto estamos utilizando, por lo menos con los judíos, antes de la era común, AEC entre judíos y cristianos para respetar a los judíos, o EC, era común, judíos y cristianos. Pero son nociones culturales, y ya sabes que la historia se rige por influencias de los países más poderosos sobre otros que son menos poderosos. Pero eso no hace pensar de que el cristianismo es la única y la verdadera religión, porque pasan a llevar a las demás religiones que existen. Y yo creo que todas merecen respeto. Claro, y sobre todo, ¿cómo puedes pensar que el cristianismo es la única religión verdadera? Fíjate, si realmente otros también se dejan matar, porque también su religión está revelada. Es decir, Dios habría permitido que algunos, de una manera absolutamente incontrovertible, se equivocaron fundamentalmente. Es que ese Dios sería muy cruel. Pero no todo el mundo piensa razonablemente. Ni los que intentamos pensar razonablemente, tampoco pensamos razonablemente todo el tiempo. Exacto. O sea, que somos sentimentales y tal. Pero bueno, eso de que el cristianismo es la única religión verdadera, pues es una cuestión de fe. Y hay otros en plan de broma, ¿sabes lo que decían? ¿Qué decían? Si yo no creo que si yo no creo en el cristianismo, que es la única religión verdadera, ¿cómo voy a creer en otras? En plan de broma. Venga, a ver, más preguntas. Avanzamos, sí. La Pía tiene otra pregunta. La Pía dice, ¿cómo veían el tema del nacimiento de Jesús humano de carne y hueso los diferentes grupos gnósticos que surgieron a finales del siglo I al II? Vale. La inmensa mayoría de los gnósticos, y si son gnósticos de verdad, aquí sí que puedo responder directamente, lo veían
como una suerte de error intelectual. Es decir, ningún gnóstico deja de ser doceta. Repito, o positivamente, todos los gnósticos son docetas. ¿Y qué quiere decir doceta? Doceta viene doketikos del griego, del verbo dokeo en griego, que significa parecer. Me parece a mí, se dice en griego, dokei moi, a mí, en griego antiguo, y pronunciado no como el griego moderno. Entonces, un doceta es aquel que opina que el cuerpo de Cristo es un cuerpo de apariencia, que el Salvador no tiene que ver nada con la materia. Ahora, luego, una vez que dicen eso, en el fondo son todos, los gnósticos son todos docetas, anticorpóreos. Otra cosa es que, como los gnósticos, muchos están dentro de la Iglesia, la inmensa mayoría, y son gnósticos solo porque entienden la revelación de una manera muy espiritual y muy distinta, es decir, han sido agraciados con una revelación especial por Dios, para que entiendan bien las Escrituras. Dicen, bueno, a lo mejor este Dios secundario y tal permite que gente de inferior calidad a nosotros pues tengan unas ideas que en el fondo están equivocadas. Pobrecitos. Si tienen buena voluntad, bueno, pues ya también se salvarán con una salvación inferior. Pero nosotros sabemos perfectamente que el cuerpo, como tal, del Cristo, es decir, del Salvador y el Revelador, no existió nunca. Es una apariencia. Difícil de tragar, ¿eh? Sí. Antonio, Patricia Álvarez pregunta si es que acaso tú sabes desde cuándo se celebra Navidad como tradición. No, pues ya he dicho que yo no lo sé. Ya. Que he dicho que a partir del siglo V. Ajá. Claro. Lo otro era por los concilios. Sí, sí, los concilios, pero la tradición, los concilios también se basan en la fe tradicional de la Iglesia. Ajá. La Iglesia dice tiene dos fuentes de revelación. Una, la revelación. Otra, la tradición cristiana. Pero si me preguntas por una tradición muy tardía, pues yo me declaro ignorante. Uh-huh. Es una tradición tardía. Tú que sabes del siglo I, siglo II, ¿no hay antecedentes de que las familias se juntaran a festejar el nacimiento de Jesús? Bueno, hombre, sí lo festejarían probablemente, porque la Pascua se festeja, la Pascua es la muerte de Jesús y es el nacimiento espiritual, ¿no? Mira, no lo sé, no lo sé. A la verdad no lo puedo decir porque yo ignoro, no me dedico a la historia de las tradiciones, sino que hago historia de las ideas en un momento muy limitado y concreto, ¿no? Que son los orígenes del cristianismo. Pero no me importa decir que no lo sé, porque para nosotros sigue siendo el mejor. Gonzalo Vergara pregunta, ¿cuáles serían los últimos antecedentes acerca del origen del relato de la matanza de los inocentes que se incluye en el Evangelio de Mateo? ¿Existe en la literatura de la época y de la zona un relato similar? Bueno, matanzas de niños han existido en la historia continuamente. Continuamente. Y entonces resultaría vano decir o intentar buscar similitudes con historias de matanzas de niños, por la sencilla razón de que no probarían nada. Ahora bien, toda la historia de los inocentes y la matanza como es una pura leyenda, en mi opinión. ¿Por qué es una pura leyenda? Un paréntesis, y luego digo cuál es mi opinión. Pues porque de la vida de Herodes, sobre todo de sus últimos tiempos, estamos informadísimos por Flavio Josefo, libro 17 y 18 de las Antigüedades, pero hay una información tremenda y no tiene ni la menor idea de eso. Ya cierro el paréntesis. Entonces mi opinión es
Si una historia es totalmente legendaria, ¿qué más me da si yo encuentro un montón de otras leyendas que son similares en el mundo antiguo? Es que no me vale para nada en el sentido de edificar un constructo histórico, es decir, el Jesús histórico, sobre el que fundamentar la fe. Y con esto unimos a lo de antes. A mí lo que me parece lógico es que la fe se fundamente sobre un constructo histórico. Y no me parece ilógico negarlo. Bueno, pues aquí la fe en lo de la matanza de los inocentes, pues se fundamenta en una leyenda. Y no importa que haya muchas leyendas de todos esos. Pero fijaos una cosa, matanzas de niños, pero y esto se produjeron hasta época muy tardía. No sé si sabéis que hubo una cruzada que se llamó Cruzada de los Niños. No. En los siglos XI al XII, que son la época de las cruzadas. Pues es que realmente los niños esos murieron todos acuchillados. Fue una matanza igual que la de los inocentes, pero por obra de los que defendían los musulmanes que defendían su territorio, ¿no? Bueno, pero eso no prueba nada. Así que repito, no sé qué busca esa pregunta. En el fondo, si darle un sustento histórico a la matanza de los inocentes, porque hubo otras matanzas. Hombre, para los antiguos era proverbial que Herodes el Grande era un bruto, un asesino, un señor sangriento. Entonces, bueno, dentro de la vida de los héroes está que de pequeñitos hubieran superado grandes problemas. Bueno, pues Jesús, que es un héroe, desde pequeñito, lo mismo que Hércules, de pequeñito viene una serpiente y Hércules, que está en la cuna y es un niño pequeño, coge la serpiente, ¡plaf! Y mata a la serpiente. Es decir, Jesús, análogamente, no igual a Hércules, es un héroe que también vence todas las dificultades que se le ponen por delante cuando es pequeñito. Eso corresponde al patrón literario del héroe que de joven tiene una infancia espectacular. Es súper importante esto porque ahí te das cuenta que dentro del cristianismo, cuando se centran solamente en leer la Biblia, claro, para ellos todo es verdad y todo así ocurrió y que todo lo hace diferente a otros tiempos. Pero cuando tú estudias historia antigua, puedes ver este patrón literario y te das cuenta que los bíblicos son uno más de muchos. Claro, eso es uno más de muchos. Los evangelios, también lo he dicho yo, y estamos hablando de la Navidad, que se basan en dos evangelios solo. O sea, hay otros dos, Marcos y Juan, que no tienen nada. Y Mateo y Lucas son tan diferentes en sus relatos sobre Jesús que yo he escrito siempre, oye, si están escribiendo de dos Jesuses muy diferentes, ¿no? Pero nosotros lo miramos desde el punto de vista histórico, crítico, literario y ahí decimos lo que nos parece que es más sensato. Tú lo has dicho, yo creo que ya estamos mareando la perdiz, yo creo que ya es suficientemente claro este aspecto, ¿no? Mira, mi duda que tengo yo sobre Mateo, cuando en Mateo 1:23... ¿El libro gordo es? Sí, en el libro gordo citan esta profecía de Isaías 7:14. Sí. Eso se debe a que el escritor está leyendo la Septuaginta, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué sucede? Que en esa época no se comprobaba el texto hebreo, que no dice virgen. Pues es que en realidad se podía comprobar y se ve, aquel que estudiase mucho hebreo, ¿no? Y supiera que no es lo mismo alma que betulá, no es lo mismo, pero resulta que tampoco se le da mucha importancia porque es que muchos judíos de la época
solo sabían griego y leían la Biblia en griego, de tal manera que ha habido una corriente hasta hace poco que, como la Biblia griega tiene tantas diferencias, y ahora diremos una muy importante de Génesis 1:1, recuérdamelo, si se me olvida, se me va la idea. Como resulta que los judíos pues leían la Biblia en griego, pues ha llegado hasta hoy, como digo, la idea de que como tiene unas ideas especiales, ¿no? Como esta, la palabra parcenos, pues resulta que la Biblia en griego es un elemento de la tradición, un elemento de la revelación que Dios lo ha utilizado como vía preparatoria para la revelación cristiana. Y luego te diré respecto a los no errores, sino a la creación de conceptos a partir de la Biblia hebrea. Pero leída en griego. Si tú lees al principio, ¿no? Bereshit bara Elohim, eres Shamayim y todo eso al principio, pues bara está traducido en griego por epoiesen, poieo, que significa hacer. Y para muchos es crear desde una nada. Aunque en sí, parcenos puede significar, aunque no siempre, joven casadera. Es raro, pero significa también joven casadera. Claro, mientras no se ha casado es virgen, pero cuando se ha casado, pero se le puede llamar así, lo cual no quiere decir que no se vaya a casar y que por lo tanto pierda la virginidad. Pues en Epoiesen, hizo, se le pone la idea de que hizo desde la nada. En el griego, los judíos empezaron a pensar en una creación de la nada. Pero si tú estudias el hebreo, vará, y esto pues se ha dicho pues clarísimamente por Gregorio del Olmo en muchas publicaciones, y otros muchos, los que saben bien hebreo, saben que vará en realidad significa ordenar o sacar una cosa dentro de otra. Por ejemplo, la Biblia dice que al principio existía el caos, no en Génesis 1:1, pero un poquito más tarde sí, ¿no? Luego, vará crea u ordena a partir de algo preexistente, y ese algo preexistente puede ser un caos eterno. Y ahí tienes otro ejemplo de cómo un trozo de la Biblia hebrea, Isaías 7:14, que se refiere a una esposa del rey, ¿no? Luego se transforma en una virgen y en una profecía con buena voluntad de que el Mesías también nacerá de una virgen. Del mismo modo que la creación, que era al principio una ordenación a partir del caos, o poner el caos a través de la luz de una manera, caos difuso en algo ordenado y visible, del mismo modo se le añade de la nada. Con lo cual, a través del griego se pasa del orden a la creación de la nada. Pues son fenómenos que ocurren. Ahora, el filólogo está ahí para que la gente caiga en la cuenta que no se debe, o sea, que la Biblia es necesaria leerla desde un punto de vista histórico, crítico, literario. Yo no sé si alguna vez he dicho, yo creo que sí que he citado la famosa frase, ¿no?, de Melanchthon, Philipp Melanchthon, Schwarzerde. Schwarzerde era como él se llamaba, pero Melanchthon es tierra negra, ¿no? Bueno, Philipp Melanchthon siempre decía, la escritura non intelligitur, no se entiende, teológicamente, ni si prius antes
a no ser que antes, nisi prius, a no ser que antes, filológicamente inteligatur, se entienda filológicamente. Es decir, la escritura no se entiende bien teológicamente si antes no se entiende bien filológicamente. Eso lo decía Philip Melanchthon. Para mí es un dogma sagrado. Claro que sí. Lo cito en latín. Antonio, y bueno, el tema este de la Septuaginta, cuando en periodo tolemaico se mandan a escribir todos los textos populares de la época y la Biblia hebrea pasa al griego, no lo hacen por un tema religioso, más bien cultural. Efectivamente, es una empresa de traducción cultural que empieza culturalmente, según dicen. No lo podemos saber. No lo podemos saber porque nos basamos en la carta de Aristeas, que es un apócrifo del Antiguo Testamento. Y esa sí lo afirma claramente, que Demetrio de Fálero, que era secretario de ese Ptolomeo II, Filopátor ese, pues es que resulta, o es Filométor, no, es Filopátor, creo, pues es Ptolomeo II, bien, pues es posiblemente que sea una fuente histórica, pero con toda seguridad. Tampoco lo sabemos. Bien, pero ¿qué podemos sacar de ahí? Lo que tú decías. Tendrían interés en los lágidas, los dominadores griegos en la religión judía. Lo dudo. Yo tampoco. Pero culturalmente conocerlos bien, pues resulta que sí le interesaba, porque Egipto está al lado de Israel y no en vano Israel fue dominado por Egipto durante 200 años, hasta que cayó en manos de los seleucidas a partir del año 200. Antíoco III el Grande, ¿no? Bueno, pues yo diría que sí, que tú tienes razón, es un elemento cultural, pero siempre con pistas a comprender el enemigo. Ahora hay un problema ahí que Eugenio Gómez Segura, en la aportación del blog Cristianismo e Historia esta semana, en Religión Digital y también en Facebook, en el Jesús Histórico, ha puesto de relieve muy claramente. Y es el siguiente. Están poniendo como interés religioso que Ptolomeo en el año 270 ya era un testimonio de cómo los judíos darían su vida, según también Flavio Josefo, por defender la verdad de la Biblia. Pero resulta que cuando tú estudias los testimonios bíblicos, que se lea por favor este bloque en Cristianismo e Historia, que es muy importante, que salió ayer, ¿no? Los testimonios extrabíblicos de la historia y la arqueología, caes en la cuenta que también lo que dice el libro primero de Esdras sobre la ley y todo eso es muy dudoso históricamente. Y llega a decir Eugenio Gómez Segura, basándose en Adler, un arqueólogo, que no tenemos pruebas, absolutamente pruebas, hasta el siglo II, de que la Biblia era como la Constitución de Israel. Es decir, que decimos, sí, la Biblia se termina de escribir en torno al año 500. Pero desde el año 500 hasta el 200, ahí hay 300 años, o quizás 160, siglo II, ahí hay 300 y pico años en los que la Biblia no es la vida nada más del Israel del norte, cuando existía, pero no era la Biblia del reino de Judá, absolutamente obligatoria. ¿Cómo lo será en el siglo II? Sin embargo, toda la historia de los rabinos, toda la historia bíblica que nos han enseñado,
Y toda la historia literaria que nos han enseñado dice, bueno, desde tiempo inmemorial, desde la época poco después de Moisés, todo el pueblo de Israel observaba la ley. No es verdad. Probablemente no es verdad históricamente. Que se lea eso que ha escrito Eugenio Gómez Segura, y Sí, creo voy a que es buscarlo muy importante en Cristianismo Historia, ayer, o en Religión Digital, o hoy en Facebook, el Jesús Histórico, cómo Eugenio pone en duda que la Biblia, basándose en Adler, ¿no?, si no me equivoco también, que la Biblia fuera como el nervio institucional del Israel y una creencia universal hasta el siglo II. Lo único que pasa, lo mismo que en todo, es que cuando vive Jesús y ya leen la Biblia y los profetas, están totalmente convencidos de que dice la verdad y que todo eso vive desde el 1200 antes de Cristo, aproximadamente, la invasión de Canaán y luego la legislación en la conquista de Canaán, ya con Moisés muerto, pero antes en el desierto la teofanía del Sinaí y la ley. Y dice, no, la ley desde entonces es el alma del pueblo judío. Pues arqueológicamente no se ve claro. ¿Ves a Israel como tal en edad de bronce en el 1200? ¿Los ves ahí? No, esos son cananeos. Claro, no hay Israel como tal. Por lo mismo a mí me cuesta ver esta estela de Merneptah, donde los jeroglíficos nos dicen Israel, dicen Isiriar, que la gente diga que no, que Isiriar es Israel y que el pueblo de Israel sí está en ese tiempo. Yo de verdad que no lo comparto. No. Sí pueden existir los Hapiru, es decir, los que son hebreos, pero los hebreos son cananeos. Grupos cananeos, claro, y que eran varios grupos, y era bien variado eso, pero Israel es el pueblo de la Biblia. Y todo eso, ahí está también Finkelstein y Silberman, ¿no? La Biblia desenterrada. Que esos son arqueólogos judíos. Mira que han estudiado todo esto. No tenemos testimonios bíblicos de que hubiera un paso por el desierto en los estratos del siglo XII. En el siglo VII antes sí que pudo haber. La época ya, porque ya era de hierro. Claro, pero se decía, claro que pudo a lo mejor haber encontrado el Deuteronomio, que también es una leyenda, pero eso no quiere decir lo que dice Eugenio Gómez Segura y sea erróneo, no, quiere decir que el nervio absolutamente de Judá y de todo Israel, que le llevó a enfrentarse a Roma, eso no está como una ley absolutamente universal hasta el siglo II antes de Cristo. Claro. Eso es bastante revolucionario. Y bueno, para ir terminando, que ya llevamos 1 hora, mi querido Antonio, la última pregunta que yo te quiero hacer sobre en Mateo, cuando habla del nacimiento, ¿por qué se supone que se hace la idea de un pesebre, pero luego hay un versículo que menciona que estos magos entran a una casa? ¿Qué sucede en ese cambio? Porque es que, según Mateo, si lees bien Mateo, y ahí se diferencia de Lucas, parece que Mateo no supone que José, patriarca, tenía una casa en Belén. Es decir, es totalmente contrario a Lucas, léase bien. Lucas supone el viaje de Nazaret a Belén. Esto es una de las grandes diferencias. Pero Belén da por supuesto que allí tenía una casa Mateo y que nace en esa casa. Pero eso son una de las grandes diferencias inconciliables que están puestas de relieve por Raymond Brown en La infancia del Mesías, que es un libro traducido, pues sígueme, hace un montón de tiempo, me parece, o por Verbo Divino. No recuerdo ahora bien, pero está clarísimo. Eso lo tienen que admitir todos los católicos también. Bueno, pues yo creo que en el libro gordo está bastante bien recogido todos los problemas de Mateo 1, 2 y de Lucas 1 y 2. Bueno, pues nada,
saludamos. Antes de despedirnos, yo te quiero leer lo que Pía te manda a decir, porque ella te dejó un mensaje. Y Me dejó un dice, mensaje que lees tú. sí, en el grupo de WhatsApp de Investigando la Historia te dejó un mensajito que me pidió que yo te leyera. Y dice, le daría gracias a San Antonio de todo corazón por todos los libros e investigaciones que ha hecho y que nos han abierto las puertas al conocimiento más profundo y con fundamentos respecto al Jesús histórico, su base judía y los textos que le preceden. Dile que le decimos San Antonio. Bueno, me hace mucha gracia, lo agradezco mucho, pero yo disto mucho de ser un santo. Yo soy un malvado. Un hombre lleno de un montón de defectos, pecados y de todo. Nada, no, lo agradezco mucho. Sí he tenido mucho esfuerzo y estoy trabajando intensamente y sigo peleando por iluminar las cosas. O sea, que le dices a nuestra común amiga, que yo se lo agradezco mucho, que exagera, como cuando dicen No, que sí, exageran mucho. Yo no sé tanto como dice la gente. Siempre he dicho, bueno, si yo supiera el 10% de lo que tendría que saber después de haber estudiado 50 años seguidos, pues sería una enciclopedia, pero no lo soy. Bueno, en bueno. honor a la verdad, agradezco mucho eso, pero bueno. Nos Gracias. despedimos, Antonio, le agradecemos a los dioses que StreamYard no nos falló, porque salió No, todo bien. oye, pues esto ha salido mucho mejor. Otras veces es que este es otro StreamYard un poco distinto al que he utilizado en otras ocasiones. Y Eso puede ser. se iba, plas, 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 plas. A lo mejor ha mejorado la red también en Bayona. También, Un eso puede pueblo ser. pequeñito entre montañas. Siempre lo digo, estamos entre montañas, ¿no? Y el mar, y una bahía pequeñita y montañas. No Un muy paraíso. grandes, no muy grandes, ¿no? Pues alguien dirá que son colinas. Bueno, ya, 100, 400, 500 metros, pero lo suficiente como para que la señal sea difícil. Bueno, pues A pásenlo bien, descansar. felices Pascuas, feliz año nuevo y todo. En fin, que no sea terrible. Yo estoy, confieso, absolutamente preocupado por la política mundial, ¿no? Por las consecuencias, en todo el impacto, en la gente que está sufriendo. Sí. Las consecuencias de la invasión de Ucrania son terribles, terribles, terribles. Esperemos que el próximo año sea mejor que este, ¿cierto? A ver, Sí. Un besito grande y gracias por todo. saludos a todos.